7 de la mañana con 18 minutos, señores, estamos de regreso aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana, y nos vamos a conectar con la señora Miriam Larco. Ella es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y vamos a hablar de un tema bastante importante y al que debe prestar muchísima atención, como es la discriminación racial en los medios de señal abierta, justamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el día de hoy, 21 de marzo. ¿Cómo está, señora Miriam Larco? Un placer tenerla aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Un gusto saludar a toda la audiencia, un gusto conversar con usted, señorita Calderón. Sí, quisiera que nos comente, para empezar, cuál es el objetivo de esta ponencia, de esta charla que ustedes están presentando el día de hoy. Hablemos de racismo en radio y televisión. Bueno, el objetivo desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión es abrir estos espacios de diálogo, de reflexión sobre temas que todavía nos comprometen y que tenemos pendiente resolver, como en este caso es la discriminación por razón de raza, la etnia y la cultura. Todavía existen estereotipos en nuestra sociedad que te dice que por tener un color de piel, una estatura, una forma de hablar, una cultura determinada, somos diferentes. Y por esas condiciones nos excluyen, nos restringen nuestros derechos además humanos que han sido reconocidos en el plano internacional y en el plano nacional. Por eso hoy día, 21 de marzo, a las 5:30 de la tarde vamos a conversar con Hugo Coya, ¿no? y Ana María Mosqueira, que son expertos en estos temas, para abrir este espacio de diálogo, para ver cómo va la situación del Perú, para que los peruanos podamos comentar, y eso es lo que quiere el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, ver cómo los medios están tratando este tema, porque reconocemos la gran influencia y poder que tienen los medios, sobre todo la radio, la televisión, las plataformas digitales hoy día, en el imaginario social, ¿no? Nos van mandando mensajes y estos se van quedando en nuestra mente. Y por eso es importante abrir espacios de reflexión. Exacto, eso es importante. ¿Qué está haciendo el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, digamos, para regular, ¿no? Para evitar que se cometan estas representaciones discriminativas, actos de agresión, en general, en los medios de comunicación? Sí, bueno, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión es una entidad creada por la Ley de Radio y Televisión, pero no regula ni fiscaliza. Nosotros venimos realizando una serie de estudios, somos algo así como una defensoría para el tema de medios de comunicación. Si bien no sancionamos ni regulamos, nosotros hacemos muchos estudios, capacitaciones, trabajamos con universitarios, con periodistas, con comunicadores a nivel nacional. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, este año vamos a hacer 2 estudios, un estudio cuantitativo donde vamos a recoger la opinión de 10.000 personas, entre adultos hasta adultos mayores de 20 ciudades, recogiendo su opinión sobre los diversos medios de comunicación. Eso nos va a dar mucha información que a la vez la vamos a hacer en piezas gráficas para luego trabajar en talleres sobre estos temas. Por ejemplo, gran tema de discriminación, o en conversatorios para todo el público o para estudiantes de comunicación, porque estos temas tienen que entrar en el aula, en la escuela, en la universidad, para futuros formadores de opinión sobre todo, y luego hacer incidencia, ¿no? Poner esos temas en agenda, por ejemplo, decir, señores, existe una ley y no se está cumpliendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos el Ministerio de Cultura con alerta contra el racismo, que viene haciendo un trabajo muy bueno para erradicar la discriminación en nuestro país, la discriminación étnica, racial sobre todo, y además podemos denunciar ante esta entidad. Pero si esto sucede en horario familiar, como fue el caso de la paisana Jacinta o el negro Mama, nosotros a través de la Ley de Radio y Televisión, como usuarios de medios, tenemos la capacidad de presentar nuestra queja al propio medio de comunicación, en forma totalmente gratuita, a través de un formulario, a través de un correo electrónico. Y si el medio no te hace caso, puedes denunciarlo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por incumplimiento a las disposiciones del Código de Ética.
Sí, señora Larco, entiendo la labor que ustedes realizan. Es importante además resaltar, por ejemplo, un ciudadano de a pie que de repente puede sentir discriminación a partir o a través de representaciones de televisión, radio, ¿se puede contactar con ustedes y también hacer llegar su queja y ustedes, digamos, hacer un seguimiento a esta queja presentada, o solo es una labor directamente de ustedes con el medio de comunicación? Bueno, el derecho de la audiencia en la autorregulación es de la audiencia o con las entidades, con la institución, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo otra vez la paisana Jacinta que está discriminando. Entonces, ¿qué hago? Yo presento mi queja al propio medio de comunicación. Yo puedo ser una persona de pie o puedo ser una entidad. Yo presento mi queja al medio. Dentro de 35 días, el medio de comunicación me debe dar una respuesta. Esto es de acuerdo a ley en las disposiciones del Código de Ética. Si a los 35 días el medio no me recibió la queja o la denuncia las respuestas que me dieron a mi denuncia fueron malas, no me satisface, yo puedo con ese antecedente presentar una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta es una falta grave de acuerdo a la ley de radio y televisión que puede alcanzar hasta una multa de 30 UITs. Por eso es tan importante conocer nuestros derechos. Ajá. Está bien escribir por Twitter, por Facebook, quejarnos, pero tenemos que presentar una queja formal ante el propio medio de comunicación. Para esto se pone un registro en la queja. Nosotros como Concord TV podemos solicitar, de acuerdo a las nuevas disposiciones, cual libro de quejas, el número de registros de quejas que tiene cada medio de comunicación. Esa es una innovación que se dio el año pasado a los códigos de ética. Ahora, acá hay un tema importante, señora Larco, porque usted me hablaba de que ustedes están también, realizan siempre estudios. Hay un comparativo que indica que la discriminación, estos actos de violencia, ¿no?, han disminuido, y eso es bueno. Por ejemplo, en un estudio del 2015 se habla de esta discriminación hacia mujeres en un 72%, adultos mayores 65%, niños y niñas 63%, población indígena 31% y afrodescendientes 23%. Ahora, en el 2017 se vuelve a hacer un estudio y hay un indicador de una disminución. En el caso de las mujeres, de un 72% a un 63%, adultos mayores de 65% a 56%, niños y niñas de 63% a 56% y así, pero ha reducido en todos los grupos y eso es bastante positivo en realidad, lo que han presentado ustedes, este estudio comparativo además. Así es. O sea, por eso es la importancia de los estudios en forma sostenida. Nosotros hacemos un año estudio a adultos, otro año estudios a niños. Y en el tiempo es importante ver cómo estos pequeños esfuerzos de ir en forma descentralizada a presentar estos temas, a que la población piense, que conozca sus derechos, es sumamente importante. Por ejemplo, hace algunos años nosotros no sabíamos que había un horario familiar. De 6 de la mañana a 10 de la noche no debería haber violencia ni contenidos no aptos para todos. Ahora sí sabemos, la gente marcha, protesta y habla del horario familiar. ¿Por qué? Porque se hacen estudios, porque se comunica al público, porque se permiten entrevistas como la que ustedes están presentando en este momento y vamos mejorando como sociedad. La idea de los estudios, de la data sostenida, no es para criticar, sino es para brindar herramientas a las propias audiencias, a los propios medios para mejorar sus contenidos. Porque por muchos años en este tema cultural, lo que tenemos en la cabeza, hemos pensado que la discriminación da risa, ¿no? O sea, los programas de humor que los peruanos estábamos acostumbrados eran llenos de insultos, de violencia, de discriminación, y nos dimos cuenta que eso no estaba bien. Yo creo que hoy en día ver un programa como ha sido El Negro Mama o La Paisana Jacinta, para muchos ya hemos tomado conciencia y decimos, eso hace daño, porque hay poblaciones andinas, hay poblaciones afrodescendientes que se sienten altamente discriminadas. Te pongo un ejemplo. Nosotros que viajamos mucho a todo el Perú, viajábamos a zonas andinas y las personas se sentían muy agraviadas con todo lo que decía la paisana Jacinta. Mientras que nosotros nos reíamos de ese personaje, el mundo andino decía, ¿cómo es posible que nos vean como sucios, como ignorantes? Y eso es realmente denigrante y excluyente, porque todavía a personas que usan pollera, a personas que usan sus trajes típicos, las excluimos, las miramos como menos.
O las personas afrodescendientes, igual. Antes se ponían letreros diciendo buena presencia y eso significaba que tenías que ser una persona de tez clara. Entonces todas estas cosas han ido cambiando en nuestro país, ya vemos más una diversidad étnica, racial, pero que debemos seguir trabajando. El último estudio que realizó el Concord TV reconoció el 38% de la población todavía reconoce que en la televisión, en los medios existe discriminación. Y por eso tenemos que seguir una batalla de prevenir, de erradicar, para que no exista discriminación ni en los medios ni en el consumo. Ahora, señora Larco, quiero hacer una pregunta bastante puntual y también le pido que vayamos agilizando la respuesta porque el tiempo de televisión ya sabe usted que es oro. Se ve en el estudio, por ejemplo, del año 2017, y esto por favor hay que también tomarlo con pinzas. Por ejemplo, en el grupo de indígenas hablamos de un tema de discriminación de un 23%, en homosexuales 15% y en los afrodescendientes de un 4%, que con relación, por ejemplo, a los actos de violencia contra la mujer o contra el adulto mayor, se ve un número muy pequeño, un porcentaje muy pequeño. Y esto no es porque de repente sean menos los actos de violencia contra ellos, sino que no puede ser, digamos, que se deba a este fenómeno de la no visibilización, ¿no? O sea, de esta invisibilización que muchas veces no se presentan los temas y se hablan de ellos, que muchas veces se tiende a omitir la información. Bueno, el estudio que se refiere usted creo que es el estudio que presentan los niños que reconocen a estas poblaciones vulnerables como víctimas o con tratamiento no adecuado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos estudios donde las personas rechazan más bien la violencia. Este último estudio vamos a poner énfasis en la violencia contra la mujer. Hemos hecho otro estudio de noticieros sobre violencia, mucho más específico, donde te habla que más del 30% de las noticias donde se identifica la violencia, pues exceden el morbo en el tratamiento inadecuado de la víctima. Entonces, lo que se habla es importante porque la percepción que tenemos desde niños de la población más discriminada, por su razón de raza, por su razón de cultura, de costumbres, es la afrodescendiente, la andina, la oriental, ya sea porque se les maltrata o ya sea porque se les invisibiliza en la televisión peruana, que también es una forma de discriminación. Y los dos extremos, sin duda alguna, son negativos. Señora Miriam Larco, un placer haberla tenido aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana el día de hoy. Ella es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, con quien hemos estado hablando sobre la discriminación racial en los medios de señal abierta, específicamente en televisión. Esperamos tenerla nuevamente aquí en el noticiero, señora Larco. Un gusto, gracias. Buen día.